Hola amigos, vamos a empezar con una serie de videotutoriales del tema factorización de polinomios. Como vamos a ver este tema desde cero, vamos a empezar dando algunas definiciones y la primera de ellas vendría a ser la definición de factorización. Vamos a entender entonces la factorización de un polinomio como el proceso que nos va a permitir expresarlo como una multiplicación indicada de sus factores primos. Esta factorización, por supuesto, va a ser realizada dentro de un campo numérico. Y para especificar un poco más a qué hace referencia esto, vamos a ver tres ejemplos. Tenemos entonces en un primer caso el polinomio x cuadrado menos 4, el cual aplicando productos notables lo podemos expresar como la multiplicación de x más 2 por x menos 2. A continuación tenemos el polinomio x cuadrado menos 1 noveno, el cual lo podemos expresar como x más 1/3 multiplicado por x menos 1/3. Finalmente tenemos el polinomio x cuadrado menos 5, el cual lo podemos expresar como x más raíz cuadrada de 5 multiplicado por x menos la raíz cuadrada de 5. Bien, ahora observemos el primer caso. Tanto el polinomio como los factores estarían dentro del campo de los números enteros. Bien, ahora observando el segundo caso, el polinomio x cuadrado menos 1 noveno y también sus factores, al estar presentes las fracciones, entonces podemos establecer que esta factorización estaría dentro del campo de los números racionales. Y finalmente, observando el tercer caso, el polinomio x cuadrado menos 5 y sus factores, si bien el polinomio está dentro del campo de los enteros, dentro de los factores podemos observar la raíz cuadrada de 5, por lo tanto rápidamente establecemos que esta factorización se ha llevado a cabo en el campo de los números reales. Por lo tanto, podemos establecer que va a ser necesario especificar dentro de qué campo numérico se va a llevar a cabo la factorización. Para nuestro caso y esta serie de videos que les voy a explicar, vamos a trabajar entonces dentro del campo de los números racionales. Bien, continuamos entonces con las definiciones y ahora vamos a dar la definición de factor primo. Por factor primo vamos a entender aquel factor que va a cumplir las siguientes características. La primera, que no se puede expresar como la multiplicación de otros polinomios. La segunda característica sería que sus términos presentan coeficientes primos entre sí. Esto significa que los coeficientes no van a admitir divisores en común fuera de la unidad. La tercera característica sería que contiene por lo menos una variable. Esto va a significar que un factor primo va a tener que ser por lo menos un polinomio de primer grado. Y finalmente la cuarta característica nos dice que son la base de una potencia. Bien, vámonos ahora directamente a los métodos de factorización. Vamos a empezar con el primer método, que sería el método del factor común. Por factor común vamos a entender nosotros aquella parte numérica y o literal que va a estar repetida en todos los términos del polinomio. El factor común podrá ser de dos tipos, es decir, que se subdivide en dos casos. Tenemos entonces el primer caso, el factor común monomio, y el segundo caso, el factor común polinomio. En este video entonces vamos a empezar con el factor común monomio, para lo cual he preparado 4 ejercicios, los cuales vamos a dar solución a continuación. Vámonos directamente al primer ejercicio. Tenemos el polinomio a cuadrado más ab. Como los coeficientes son la unidad, entonces buscamos dentro de los términos si tenemos variables que se van a repetir. En este caso tenemos la variable a, por lo tanto tenemos que escoger la de menor grado. Este proceso corresponde al del máximo común divisor, es por eso que estamos escogiendo la de menor grado. Entonces, como tengo a cuadrado en el primer término y a en el segundo término, yo tengo que escoger la de menor exponente o menor grado, entonces me quedo con la letra a. A continuación abro paréntesis y empiezo a realizar divisiones. En este caso, el primer término del polinomio entre el factor común, por ser los primeros ejercicios, vamos a realizar operaciones auxiliares. Entonces tendríamos a cuadrado dividido entre a. Se resta exponentes por la propiedad ya conocida, entonces nos va a quedar la a. Escribimos entonces dentro del paréntesis el cociente obtenido. Y a continuación realizamos la siguiente división, que sería el segundo término entre el factor común. Entonces tendríamos AB dividido entre A. Se cancelan las A y nos queda la B.
y obviamente con el signo positivo. Con esto habríamos concluido la factorización y podemos proceder a escribir los factores primos que hemos generado, los cuales serían 2. Tenemos a como primer factor primo y a continuación a más b. Vámonos al segundo ejemplo. Si observan los coeficientes tenemos 5 y 45. Debemos obtener entonces el máximo común divisor de ambos números. Realizamos el procedimiento en un cálculo auxiliar. Tenemos que descomponer en factores entonces ambos. Para el 5 solamente copiamos. A continuación tenemos el 45, que sería 3 al cuadrado por 5. Bien, determinamos entonces el máximo común divisor, para lo cual buscamos factores en común. En este caso tenemos solamente el 5, entonces automáticamente el máximo común divisor de 5 y 45 sería el 5. Abrimos paréntesis y empezamos con las divisiones. Tendríamos entonces el primer término del polinomio entre el factor común. Realizamos en una operación auxiliar 5 a cuadrado sobre 5. Se cancela el 5 y nos queda a cuadrado. Menos. Dividimos ahora el segundo término del polinomio entre el factor común. Tendríamos entonces 45m cubo dividido entre 5. Y esto nos va a salir 9 veces m cubo. Anotamos entonces dentro del paréntesis. Y con esto el ejercicio ha concluido. Ya tenemos la factorización realizada. Procedemos entonces a anotar los factores primos que hemos generado. El 5 no cuenta como factor primo porque no cumple la condición de que debe tener por lo menos una variable. Entonces tenemos un solo factor primo que sería a cuadrado menos 9m cubo. Vámonos al tercer ejemplo. Observen los coeficientes 24 y 36. Hacemos entonces el cálculo auxiliar para determinar su máximo común divisor. El 24 lo ponemos como factores, sería 2 al cubo por 3. El 36 lo propio, sería 2 al cuadrado por 3 al cuadrado. A continuación ya podemos determinar el máximo común divisor. Buscamos factores comunes. Tenemos entonces el 2 como factor común. Sabemos que debemos escoger el de menor grado. Entonces nos quedamos con 2 al cuadrado. Si ustedes observan, también el 3 es factor común. Nos quedamos entonces con el de menor grado también, que sería el 3. Haciendo las operaciones, resulta que el máximo común divisor es 12. Bien, ahora buscamos letras que se repitan en todos los términos. Observen la X, está en los dos términos. Nos quedamos entonces con la de menor exponente. Observen ahora la letra Y. Escogemos entonces la de menor grado. Abrimos paréntesis y empezamos con las divisiones. Primer término del polinomio entre el factor común. Ya lo vamos a hacer de manera directa la división. 24 entre 12 nos va a salir 2. A cuadrado. X y cuadrado se cancela, entonces menos. Dividimos ahora el segundo término del polinomio entre el factor común. 36 entre 12 nos va a dar 3. X cuadrado entre X nos va a quedar X. Y Y cuarta entre Y cuadrado nos va a quedar Y cuadrado. Con esto ya hemos realizado entonces la factorización. Vamos a anotar entonces los factores primos que hemos generado. El 12 ya sabemos que no es factor primo, entonces empezamos por X. A continuación aparece Y cuadrado. Sabemos que el factor primo es la base de una potencia, entonces nos quedamos con Y. Y finalmente tenemos el factor primo 2a cuadrado menos 3x y cuadrado. Vámonos al último ejercicio. Observen los coeficientes 15, 30, 105 y 75. Debemos obtener el máximo común divisor. A veces se puede hacer mentalmente. En este caso, el máximo común divisor es 15 porque los cuatro coeficientes son múltiplos de 15. Es decir, están en la tabla del 15. A continuación observamos las letras. Entonces entraría a cuadrado al factor común porque está en todos los términos. Y de las X escogemos la de menor grado. Abrimos paréntesis y empezamos con las divisiones. El primer término entre el factor común, al tratarse de la misma cantidad, entonces nos va a quedar 1 menos el segundo término entre el factor común, 30 entre 15 nos va a quedar 2, a cuadrado se cancela y x al cubo entre x al cuadrado nos queda x, más, dividimos el tercer término entre el factor común, 105 entre 15 nos va a quedar 7, a cuadrado se cancela,
x a la cuarta entre x al cuadrado, nos queda x al cuadrado, menos la última división, el cuarto término del polinomio entre el factor común, 75 entre 15, nos va a quedar a 5, se cancela a cuadrado, x quinta entre x cuadrado, nos quedaría x cubo. Con esto la factorización está terminada, entonces procedemos a escribir los factores primos, los cuales vendrían a ser los siguientes. El 15 no cuenta, el a cuadrado nos quedamos solamente con la base de la potencia, de x al cuadrado nos quedamos también solamente con x, y finalmente tendríamos 1 menos 2x más 7x al cuadrado menos 5x al cubo. Con esto hemos terminado el ejercicio. Gracias por la paciencia.